Bueno, mi hermano, rápidamente antes de empezar con la oración de bienvenida, quería pues comentarles que esta semana, este mes nos toca Diego. Diego nos va a dar una palabra, tengo entendido que va a ser sobre el dinero, siempre enfocado siempre enfocado a Dios. Rápidamente hice, bueno, yo hice en Guatemala un curso sobre eso en la iglesia que yo iba allá y sé lo importante que es eso. Sé que más de 2300 veces en la Biblia aparece enseñanza sobre el dinero, las riquezas, todo lo que tenga que ver con él, pues, y si a Dios le parece importante, pues por supuesto que sería bueno pues escuchar algo al respecto sobre un hermano. También Jesucristo en más del 15% de sus prédicas que salen narradas en la iglesia también lo menciona, al igual que 11 de las parábolas que se expresan allí también son sobre el dinero, o sea que por algo están allí, ¿no? O sea, hay que saber un poco al respecto cómo Dios nos enseña en ese aspecto, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, pero primero vamos a hacer una oración de bienvenida que Roma nos va a dar, ¿ok? Ok, Señor, te damos gracias en esta mañana maravillosa. Señor, bendecimos tu nombre, Padre de Gloria. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Te pedimos que bendiga de gran manera, Señor, la palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, llenándonos de tu sabiduría, Señor. Talla en nuestro corazón como cual piedra, Padre hermano, para que podamos entender y comprender todo lo que quieres hablarnos para nosotros, Señor. En este día ponemos en tus manos que seas tú mismo llevando el control. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco. Amén y amén. Amén. Bueno, Diego. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por estar acá. Hacía rato no participaba yo de una charla de hombres. Quería, pues, solo de manera de recordatorio o de remembranza, decirle a los hermanos que, entre comillas, son nuevos en la iglesia, que estas reuniones de hombres que se han hecho siempre aquí en Iglesia Verbo han sido muy agradables, han sido de mucho crecimiento para muchos. No importa el tema, lo importante es que sea enfocado hacia el Señor y todos sus principios, y todo eso nos ha llevado a crecer cada día más como personas, como cristianos, en familia, como hermanos, y eso lo valoro yo mucho. Por eso, pues, me sentí muy agradecido con Luis cuando me ofreció, cuando me pidió participar, porque, pues, aunque yo no soy un orador, yo no tengo muchos conocimientos de muchas cosas, pues me pareció una bonita experiencia nuevamente participar en una reunión de hombres y compartir un tema tan importante como son las finanzas. Como Luis lo decía, las finanzas o el dinero se nombran muchas veces en la Biblia. Es una parte muy importante en la vida de un ser humano. Es más de 2000 veces se nombra en la Biblia. Y pues cuando hablamos versículos que hablen sobre oración, sobre otras cosas, hablábamos la vez pasada con él que se nombran 400 veces, 300 veces, pero las finanzas y el dinero se nombra más de 2300 y pico de veces por lo mismo, porque es algo muy importante. Cabe resaltar que cuando no voy a abarcar todo el tema de finanzas, las finanzas, entre comillas, de cada uno de nosotros son personales. Vamos a hablar en la pequeña charla que vamos a hacer sobre algunos principios a nivel bíblico de las finanzas, pero también me gustaría escucharlos o para que participemos. Para quienes me conocen en las charlas que hacemos, me gusta que todos participemos más que una clase magistral. Me gusta que todos participemos porque no importa el profesor o no importa el más estudiado, todos aprendemos de los demás porque cada uno es un mundo distinto. Me parece importante, para hablar sobre las finanzas, decir que hay una expresión que dice que el dinero es un mal necesario. Entonces, no sé ustedes qué opinan en este momento sobre el dinero o sobre las finanzas normal, en la vida normal, no metiéndome en la vida de nosotros como cristianos. ¿Alguno quisiera aportar algo? Yo creo que cuando hablamos de finanzas estamos tocando algo cotidiano, que son los números, ¿verdad?
ya que cuando aún la mamá nos envía a la tienda, cuando éramos pequeños, nos decía, me traes 2 limones, me traes 3 cebollas, y bueno, es algo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Con nuestro desarrollo humano y cotidiano, como lo vuelvo a repetir. Y sí tiene que, es una parte importante porque nos damos cuenta que los números juegan con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En casa, si hay 3 miembros, tiene que haber un jabón por cada 2 días, o empiezas a darte cuenta de esas cosas, ¿verdad? Que parecen simples y no importantes, pero que cuando aprendes a dominar o administrar esa parte numérica, ya empiezas a ver que papá paga la renta, que mamá compra, ¿con qué? Con el dinero, como tú dices, es un mal necesario. Porque mal administrado es un dolor de cabeza, pero bien administrado y aún aprendiendo, porque se aprende aún por el camino empíricamente, te das cuenta que es un bien, ¿cómo es? Es un bien que se puede expandir, ¿verdad? Bien utilizado. Bueno, no más. Términos contables. Bueno, yo creo que, o sea, es imposible hablar de dinero sin meter la parte de Dios. Porque si hablamos de dinero sin meter las enseñanzas bíblicas, vamos a derrochar, vamos a administrar mal. O sea, simplemente administrar un dinero sin la voluntad de Dios es administrar mal. Entonces, muchas de las veces, como dice la Biblia, el principio de todos los males es el amor al dinero. Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Nos da en la medida lo que nosotros necesitamos. Porque alguien de aquí, nadie me va a poder decir, no, es que yo no tuve para esto. No, sí tuviste, pero querías más. No sé si me están entendiendo esa parte. O sea, Dios suple mi necesidad, por ejemplo, de vestirme. Normal. Pero yo quiero una chaqueta Tommy, ¿sí? Yo quiero unos zapatos Timberland. Y ahí viene la mala administración, porque Dios nos suple todo en medidas. Al menos personalmente hablando, yo vine acá así, sin nada. Así, a empezar de cero. Y sin dinero. Entonces, Dios suplió la necesidad. Lo que yo necesitaba, como hijo de Dios. Me dio lo necesario. Pero, si yo tuviera esa mentalidad de que no, es que yo no quiero esta cama, si yo quiero esto. Porque a mí lo que me donaron no es que era lo lujo, ¿sí? Fue lo necesario. Ahora que yo ya estoy ya trabajando, ya tengo algo de estabilidad, entonces puedo ver, decir, no, esa tele sin control, ya no, un ejemplo, ¿no? Ya voy a ver una tele ya con control, ¿sí me entienden? Claro. Entonces, y eso hace que tú administres mal. ¿Para qué quieres una tele con control si la que tienes te sirve? Un ejemplo. Entonces la administración del dinero no es más allá de los deseos de tu corazón. O sea, si tú quieres más, obviamente vas a tener que gastar más. Y se cumple lo que dice la palabra, ¿no? El principio de todos los males es el amor al dinero. Y ahí comienza. Si yo quiero algo más, obviamente tengo que tener más dinero. Y es muy importante la administración. ¿Alguno quiere compartir algo? Yo iba a decir exactamente lo que acabas de decir. De verdad que sí, esas son palabras y cuestiones que uno vive todo el tiempo, Rommel. Yo creo que mucha gente habla de eso, de que el dinero es la raíz de todos los males. Pero yo creo que más bien es como una consecuencia de lo que tú haces. Y si lo haces con Dios, entonces va a ser una consecuencia que Dios trae a tu vida, ¿verdad? El tema de cómo administrarse, de cómo endeudarse y todo eso, que a veces son necesarios en el transcurso de una vida, se aprenden. Pero nada más hermoso, más bendito que sea a través de Dios, a través de que Dios te permita, te abra las puertas y tú puedes con cierta ya enfoque puedas llegar a obtener pues lo que tú deseas. Puede ser algo que tú no te imaginas. Yo esperaba una marca Timberland, pero resulta que me dieron 2
Y entonces ya empiezas tú que yo quería una flor, pero venía de Dios y te trajo todo un ramillete. ¿Por qué? Porque así son las cosas de Dios, a veces exceden lo que tú te imaginas. Y en ese sentido también está acompañado del dinero. A veces uno piensa en pequeño, en limitado, Dios tenemos un Dios ilimitado, ¿verdad? Y bueno, mientras uno esté en el camino de Dios, yo creo que eso va a ser una fuerza de atracción hacia ese tipo de riqueza que pertenece a lo que el propósito de Dios quería en tu vida. No necesariamente uno tiene que saber el número, el monto, o la marca, o la casa, ¿sabes? A veces son cosas que uno se pone en la mente como para imaginárselas, cuando Dios realmente sabe ya exactamente lo que va a pasar en tu vida. Y bueno, simplemente tener ese corazón dispuesto de servirle a Dios para poder con toda la humildad recibir absolutamente todo lo que Él tiene ya preparado para ti. Pero sí, las palabras lo que tú dijiste, ¿no? Sí, vas a decir algo. ¿Quieres decir algo o quieres escuchar? Lo que dije. No, yo sé, pero siempre tienes algo así como que, bueno, que quiero hablar sobre el dinero. No, pues, de todas maneras, pues la idea es que la charla va a seguir, tú puedes participar en el Exacto, en cualquier que momento. quieras participar, o sí. Sergio quiere participar algo, decir algo, No, vamos bien. todo. Estás ocupado con los jugos. Que mira, por ejemplo, yo de profesión, o sea, yo me gradué de contador, yo soy contador de administración. Entonces, a ti en lo secular o en el mundo te enseñan a cómo hacer más dinero. O sea, cómo producir ese dinero que se multiplique y administrar obviamente bien. Pero en cambio en las cosas de Dios, o sea, es diferente. O sea, cambia totalmente el enfoque a la administración, como humanamente hablando, y a la administración espiritual. Así, eso es cierto. Cambia Es totalmente. que todos han nombrado la palabra clave ahí. ¿Cuál? Todos han pasado ahí por la administración. Ok. Esa es la palabra clave. Debemos partir también que lo que yo hacía también en Colombia, trabajé con bancos, no trabajaba directamente como abogado, si era abogado en bancos, pues, de la parte financiera. Ya estando aquí en Canadá, aunque ahorita trabajo en un banco, en el sector financiero, puedo darles algunos tips cuando queramos hablar de ese tema adicional, ¿sí? Pero la mayor parte de aprender a manejar las finanzas no las aprendí ni en los bancos, las aprendí, como dijo Byron, el día a día, la aprendí con mi familia, en los errores, en caer, volver a levantarse, en pensar y de pronto a veces haberme dejado llevar por esa presión social que tenemos en el mundo, que no, es que tú eres, o tu identidad es, tú eres lo que tengas, y mucha gente cae en ese error. Me parece importante ver que mucha gente entra y tiene una dificultad en administrar y manejar sus finanzas día a día, y para nosotros como cristianos, pues aunque esa responsabilidad como humanos, como personas es grande, para nosotros como cristianos es una responsabilidad aún mucho más grande, diaria. ¿Por qué? Porque como ustedes lo dijeron, hay que administrar, y parte de administrar es ser una persona que sigue a ciertos principios, ¿cierto? Lo importante de administrar es ser un buen siervo, un buen, ¿cómo se llama? Un mayordomo, ¿sí? Ser un mayordomo. Y la mayordomía no es más que administrarle a un patrón, ¿sí? Hablándolo de esa forma. Y la forma de administrarle a ese patrón es llegar y decirle al patrón, ok, voy a manejar tu dinero, tus acciones, tus activos de la forma como el patrón quiera, ¿cierto? De acuerdo a sus principios. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que seguir esos principios como buenos mayordomos que somos. Y para ser buenos mayordomos, la Biblia nos habla de principios a seguirlos, los cuales ahorita vamos a tocar. Es importante ante todo reconocer que, pues, creo que ya es el primer principio. En 2 segundos. El primer principio que vamos a ver es reconocer que todo es y viene de Dios, ¿cierto?
Por eso es que siempre cuando yo paso ahí al frente y quiero orar por ustedes, por nosotros, por los diezmos, las ofrendas, yo siempre les comparto y les digo que hay que agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado y por lo que no nos ha dado. Pero siempre hay que reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Dador. Como varios de ustedes lo dijeron, Él es quien nos provee. Y yo creo que reconociendo eso, ¿sí? Reconociendo que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él, es la forma de empezar a hacer nuestra mayordomía, a hacer nuestra administración. Porque el dinero que tenemos acá en la tierra, los activos que tenemos acá en la tierra, siempre nos los ha dado Él. A algunos les da más, a otros les da menos, ¿sí? Todo es a la medida que el Señor quiera para nosotros, en su tiempo y lo que Él disponga para nosotros. Pero como siempre decimos, en su tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. No hay que tener miedo a tener dinero. Partamos de eso. Tú lo dijiste muy bien. Tú decías que el dinero es ¿qué? El principio de todos los males. El principio de todos los males. Es cierto. Pero todo eso dependiendo de cómo lo administremos. No hay que tener miedo a tener dinero. Si tenemos dinero, excelente, ¿sí? Porque el dinero pues, va a ayudar. Lo que pasa es que también hay que ver cómo vamos a hacer para administrarlo y compartir con otros o en qué lo estamos utilizando. Y eso es parte de algunos principios que vamos a ver. Quisiera que alguno de ustedes me ayudara leyendo un versículo. Es como para afianzar lo que les estoy diciendo. Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, la altura sobre todos los que están por cabeza. Sí, ahí estamos reconociendo que todo es del Señor, ¿cierto? Eso es bíblico, como lo decimos, por eso este es nuestro primer principio financiero para cristianos. Un segundo principio que me parece también importante, que lo dan ellos, es amar el trabajo. ¿Okay? Podemos ver que aquí en Canadá, no sé por qué, pero ustedes me pueden hallar la razón si ustedes lo consideran así, pero con varias personas con las que he charlado, me han hecho pensar que en Canadá, al que hace bien su trabajo, decimos en Colombia, se la montan más, como que les envían más trabajo, como que los presionan más, hagan su trabajo. Y puede haber 5 personas más haciendo el mismo trabajo, pero lo hacen por hacerlo. Y a ellos no es que los despidan, no es que los castiguen, no es que siguen pagándoles, pero al que están recargando es al que hace bien su trabajo. ¿Okay? Eso para nosotros como cristianos, me ha pasado a mí, cuando yo recibía eso y yo decía, en algún momento algo mejor, ¿y usted qué? Es que usted no, porque los latinos no dicen nada, porque no dicen, hey, pero mándele también a ellos. Y yo decía, no, lo que pasa es que yo no estoy trabajando por usted, estoy trabajando es para el Señor. Esa es la importancia también cuando uno ve el trabajo para quién lo está haciendo y para agradarle a quién. ¿Sí? Obviamente uno tiene que trabajar para recibir un dinero para poder llegar a suplir ciertas necesidades, pero lo importante de amar el trabajo es para quién lo estoy haciendo, ¿cierto? En Proverbios 19:15 si me permites, sí, claro. Eso que dices me parece genial porque sí, yo comparto ese principio. Yo realmente a veces uno no sabe para quién trabaja, pero entonces ya yo ¿cómo se llama? Me asumí que siempre, no me importa para quién trabajo, realmente lo hago para Dios y por eso lo hago con excelencia. Y sí, lo que tú dices, al que trabaja bien lo recargan de trabajo. Lo he vivido, por supuesto. Recuerden qué parte es. ¿Qué cosa? Que dice que todas las cosas que lo hagas como para Dios. Sí, Así es. con Y también excelencia. dice en segunda de Tesalonicenses 10:3, Ajá. el que no trabaje no coma. Entonces, bueno, nosotros sabemos esos versículos, digamos así, que Dios nos enseña, y lo que me acabo de decir me ha pasado. O sea, uno viene acá, trabaja y el resto como que... Pero yo creo que eso tiene su recompensa,
Porque mira, en la empresa que yo ingresé, yo trabajaba fuerte. Y todo era conmigo. O sea, Rommel esto, Rommel acá, Rommel y... O sea, yo me daba cuenta y decía, ¿por qué? Pero bueno, los 15 días ya lo mandaron al que no hacía. Y yo estuve... ¿Qué tiempo estuve? Una semana, un mes. Un mes, una semana. Estuve. Y de ahí me dijeron, Rommel, tú vas a ser jefe de esta área. Entonces, cuando uno hace las cosas como para Dios le agrada, entonces Dios también pone gracia en nosotros. Claro. Y de alguna otra forma nos recompensa eso. Pero cuando tú tienes un corazón de agradar a Dios. Porque yo hubo un tiempo también que yo no era cristiano. Y bueno, yo toda mi vida he sido militar. Y a nosotros, a los que lamemos las botas, nos dicen lamebotas. ¿Sí? Uh-huh. Y yo hacía eso, pero no para Dios, sino yo hacía para... Y mejor era mal visto. Uh-huh. No sé si me entiendes. Para una persona, ¿sí? Porque yo hacía diferente, mi corazón estaba en otro lado. Uh-huh. Mi corazón estaba... Porque cuando yo trabajaba para el jefe, literal, lamebotas. Y yo no hacía guardia. Querías agradarle al superior. Al que está de tu homicidio. Y no a Dios. Exacto. Y literal, yo no hacía guardia, yo no iba a formaciones, a veces no me iba a patrullajes. Porque como yo le hacía incluso los deberes de la universidad del jefe, o sea, yo, ¿cómo te digo? O sea, literal. Entonces el jefe decía, no, mándale al cabo en ese tiempo, mándale. Y ya, yo no hacía. Entonces la gente me veía, este mamón. Esa es la gran diferencia en cuanto a hacer eso para Esa Dios es la y para diferencia, hacer sí. para un humano. Porque, Cambia. ya ves, terminó que ¿sigues? No sé. Porque digamos, lo que estás diciendo es cierto, cuando nosotros hacemos las cosas para alguien, lo que tú estás diciendo, los compañeros se dan cuenta y dicen, este es un lamebotas, este es un sapo, este es alguien que está... un sapo. Un sapo, sí. No sé cómo dicen. Alguien en mi país dice lamebotas. que hace las cosas para que el jefe le dé agradecimientos de otra forma, como no ir a formar, como no ir a... Sí, sí. Y los amigos le van generando un malestar laboral. Culebra le dicen en Guatemala. ¿Culebra? Sí. Topo también. Mientras le que dicen. cuando nosotros lo hacemos como para el Señor, cuando trabajamos para el Señor, con nuestro trabajo, aunque nos van a recargar, aunque nuestro trabajo nos ayuda a que el Señor nos enaltezca delante de los demás, los otros no nos van a tener rabia, sino nos van a tomar como un ejemplo, ¿sí? Cuando se hace la forma de nosotros como cristianos. Y cuando nosotros somos un ejemplo para los demás, porque todo lo hacemos bien, buscamos la perfección, porque no lo hacemos por el jefe, si nos dejamos claro que lo hacemos es por el Señor, ¿sí? Entonces ahí ya nos notamos y ahí vienen de pronto las recompensas que tú estás diciendo cuando nos ponen Dios al pone mando, gracia. Dios pone gracia, nos ponen al mando de una sección, nos ponen al mando de algo, o así no estemos como jefes, ya los demás saben que pueden venir a uno, que pueden venir a nosotros, porque nosotros podemos, o uno, ayudarles, o dos, interceder, ¿sí? Eso es importante, creo que a cada uno nos ha pasado, a mí me ha pasado también que, aunque no soy jefe, en este trabajo en el que estoy, me he hecho notar, que es un consejo importante para cada uno de nosotros, sobre todo para ustedes los jóvenes, hacerse notar en un trabajo es para que te tengan en cuenta. Obviamente puede que te recarguen, pero también hacerse notar en un trabajo es para que los demás sepan que contigo cuentan, y es nuestra forma como cristianos para poder llegarle a los demás y poder hablar de la palabra también. Eso es muy importante lo que yo veía. Byron encontró algún versículo que le habían dicho algo, quieren... No, No, ok. voy a encontrarlo. Ok, cuando el segundo principio, que era amar el trabajo, podemos encontrarlo en Proverbios 22-29 o Proverbios 19-15. Ahí hay dos ejemplos de lo que se estaba diciendo. 19:15 dice, la pereza hace caer en sueño y el alma negligente hambreará. Es que esta traducción es de la está- italiana. No sé si alguien tiene la Reina No, Valera. yo capichi. Sí, o sea, del italiano. La es pereza esta hace traducción. caer el profundo sueño, dice, y el alma negligente padecerá hambre. Exacto. Entonces eso también es una forma de nosotros Reina Valera. mostrar que siendo cristianos, como Byron nos lo ha explicado muchas veces, nosotros siendo cristianos no solamente tenemos nuestra responsabilidad aquí nosotros como iglesia, sino también ante los demás, para que los demás vean que nosotros seguimos
buscando la perfección, ¿cierto? O sea, nada de pereza, somos cristianos donde van a ver en nosotros el ejemplo, pero también van a buscar la caída. ¿Me van a entender? Siguiendo este orden de ideas, en los 9 principios financieros, el tercero sería vivir por presupuesto. ¿Qué significa Eso eso? es lo difícil. ¿Cómo? Lo más difícil. Eso es lo patrón. difícil. Pues depende del aporte de cómo lo vayamos a ver. Vivir por presupuesto, nosotros en mi hogar lo que hacemos es cada mes miramos qué son nuestros gastos y qué es lo que entramos. Ustedes como contadores o como contables, para que conozcan del tema, como yo les dije, yo esto no lo conozco muy bien. Lo que conocemos con mi esposa es porque con la vida nos ha Funciona. tocado, nos ha ido tocando hacerlo, y pues desde que nosotros llegamos acá nos ha funcionado. Como tú dijiste, nosotros también llegamos sin nada, estuvimos un tiempo de ayuda social, he trabajado en lo que me haya tocado, yo he estado en el aseo, he hecho, trabajado en imprentas, las boletas de los Canadian, las boletas de los, todo eso lo hemos hecho en la panadería. He llenado de harina por todos lados. Bueno, Paula era la que llenaba de harina por todos lados porque eran bultos que a ellos les tocaba echar. Todos hemos trabajado en lo que nos haya tocado al principio. Después es que dicen las estadísticas acá que después de los 5 años un inmigrante se va como afianzando en cierta área. ¿Ok? Estabilidad. Una estabilidad, Sí, exacto. Más o menos esa es la estabilidad. Sobre todo que nosotros como inmigrantes traemos una concepción que si no guardamos nuestro trabajo en el que conseguimos una pequeña estabilidad, no, vamos a caer en una inestabilidad grande más adelante. Pero Canadá es un país donde uno se puede reinventar muchas veces. Acá muchos tienen la ideología que yo estoy 1 o 2 años en un trabajo, no me gustó, me puedo ir porque acá se puede dar uno ese lujo. Me voy para otro y consigo otro trabajo Mejor. y mejor, o mejorar la parte económica, porque muchos hacen eso. Ok, es que a mí me pagaban a 30 aquí la hora, pero entonces usted cuánto me ofrece, y entonces ellos le dicen, no, bueno, yo voy a 32, ah bueno, a 35, ah bueno, más o menos eso puede ser, o a 15, 20, no sé, puse un monto, pero pues depende de cada trabajo el salario. Entonces, ¿qué es importante para nosotros vivir como presupuesto? Es ver qué tenemos, qué nos entra, qué vamos a recibir, ¿sí? Cuántos son nuestros gastos para no gastar más de lo que nosotros recibimos. De hecho, en la vida financiera real también, en el banco, nosotros miramos cuando alguien va a ir a pedir un crédito, que si tiene deudas, porque todos tenemos deudas, no podemos ser mentirosos ni hipócritas, Ni cerrar los ojos. no hay que cerrar los ojos a la una realidad, necesitamos una vida ¿Tienes tarjeta? financiera. Tienes deudas. Exacto, así no lo utilices. Sí, no lo Del tienes. momento que uno saque una tarjeta de crédito, Ya, eso eso es es una deuda Una que deuda. aunque en las instituciones se lo cuentan a uno como deuda, Ya. por más que no la haya utilizado. Y si tengo 2, imagínense. Y entonces cuando uno va a sacar un verdadero crédito para que necesita el dinero, le van a decir, ok, lo que pasa es que usted tiene $10,000 en esta tarjeta de crédito, entonces hacemos de cuenta que el 40% de su sueldo va para pagar eso. Pero es que no lo estoy utilizando, dicen. En cualquier momento lo puedo utilizar, es decir, el 40% de su sueldo es para pagar eso. Usted paga esto. El pequeño porcentaje que queda le dicen a uno, esta es su cuota de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, por eso me parece importante. Nosotros, la gran mayoría, no conozco las finanzas de cada uno, la gran mayoría de nosotros empezamos a hacer esto, o lo hablo por mí, muy tarde. Es por ello que los jóvenes es importante enseñar a nuestros hijos, los muchachos están empezando en la vida financiera, que es importante el presupuesto, enseñarle a presupuestar Sí. todo para que ellos puedan llegar. Sí, tengo un ejemplo buenísimo sobre eso del presupuesto. A mí me enseñaron, por ejemplo, tú agarras una caja de zapatos, la llenas de sobres y empiezas, bueno, yo gano tanto al mes, agarro un sobre, este es para la renta, agarro otro sobre, este es para la luz, este para el teléfono, este para el seguro del carro, la gasolina, y así vas llenando. Si se te acaba el dinero que tú ganas y todavía tienes cosas que pagar, significa que estás excediendo tus ingresos. Entonces tienes que empezar a eliminar alguna de esos sobres, y ese dinero va a pasar para algo más
imprescindible o más necesario, o simplemente lo sustituyes. De repente, pues no me hace falta un carro, que ese es mi caso en este caso. Yo no necesito todavía un carro, entonces uso el sistema público, que tiene una tarifa al mes, y entonces lo de la gasolina, lo de las llantas, lo de esto, lo de la cuota de carro, todo eso pues se convierten en gastos que forman parte de algo más necesario, por ejemplo la alimentación, no sé, algún examen físico o alguna actividad para mi hija que lo necesita en vacaciones ahorita, que viene la semana de relax y cosas así, ¿me entiendes? Entonces ya te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que son más necesarias que tener un carro. Es un ejemplo, pero lo de la cajita de zapatos me parece genial porque también, si cuando terminas ya, ok, estos son todos mis gastos, pero todavía me quedan, no sé, $1,000. ¿Qué hago con esos $1,000? Y ahí donde empieza a funcionar algo increíble que se llama, pues, poner a trabajar ese dinero. Puedes invertirlo, puedes ahorrarlo. Si lo ahorras, está seguro el dinero. El crecimiento va a ser un poquito residual, pero si lo inviertes, el dinero a trabajar para ti. Y ahí es donde muchas enseñanzas que vi yo, que he ido aprendiendo, pues, te dan a entender de que es posible eso, pues. De que puedes llegar a ese punto de que va a tener un dinero que incluso puede trabajar para ti. Pero son cosas ya más avanzadas, que creo que nos va a tocar hoy, pero no da tiempo. Pero es algo, pues son los dos extremos, cuando no te alcanza y cuando te sobra. Entonces es importante saber qué hacer en ambos casos. ¿Okay? Dichoso Luis que le queda. Y te dan 1,000. No, pues un número redondo. Puede haber puesto $1, pero no. Okay. Son dos cosas. Sí. Una es que aunque seas joven o tengas ya edad, no importa. Yo pienso que aunque tengas el conocimiento, nuestra gran capacidad humana pues niega que otro te tenga que decir lo que puedes hacer, ¿verdad? Me refiero a lo que acabas de decir de tener un presupuesto, manejarlo, administrarlo de esa manera, de una buena manera, ¿verdad? Porque eso yo lo escuché, híjole, hace mucho tiempo, lo que me hiciste recordar a puro ratatouille, pero cuando se me dijo, tu carta de crédito no representa un beneficio, en Canadá representa sí un beneficio en cuanto a crédito, pero es una puerta que se te puede cerrar, ¿verdad? Porque es una deuda. Ahorita se está dando ya 5,000 de deuda y te lo van a empezar a ver ya cuando tú pides un crédito, vas a comprar casa o carro, lo que sea. Pero no importa la edad, pienso que a veces tenemos que pasar por malos momentos para darte cuenta de lo que significa tener un crédito o lo que significa tener un presupuesto. Un presupuesto, aunque tengas un presupuesto flexible, te vas a dar cuenta que tienes que venir a lo inflexible, ¿verdad? El presupuesto se maneja de esas dos maneras, flexible e inflexible. Porque uno puede decir como Luis, este sobrecito me sirve para esto para nada. Pero en el camino te das cuenta de que tu esposa gastó más en esto, que resultó esto, ¿no? Pero para eso se planifica. Aunque lo planifiques, te vas a dar cuenta en el camino que no tienes que manejar dos tipos de presupuesto, ¿verdad? Uno flexible e inflexible. Bueno, no estás hablando de eso ahorita, pero solo se me viene como para abrir nuestra mente a que sí tienes que ser buen administrador. No vas a llegar a ser perfecto, pero tienes que intentar ser un buen administrador. De que cuando vas a poner 10 en el banco, $10 en el banco, no 1,000 como mi hermano que tiene plata, $10 en el banco. Ya te metiste en un problema, Luis. Entonces te das cuenta de que los 10 son 10 que se van al banco. No que metamos 5. No, 10 se propuso, 10 se van al banco. Ahora es una buena opción, una buena herramienta, se llama CELI. El CELI tú lo puedes meter, de una vez te lo quitan, se va a 25 o $50. Lo que te recomiendan son $50, pero esos $50 el banco los invierte, vas a ganar plata y los puedes retirar cuando quieras. O sea, $100, $200 al mes, o $1,000 al mes. Y eso va a ganar plata, intereses y es una buena herramienta, ¿verdad? Dentro de tu presupuesto. Yo digo que para mí es difícil, porque yo tengo un presupuesto inflexible.
pero cuando ya me gasto ya es flexible. ¿Sí me entiendes? Sí, es lo que... Entonces, en mi caso, para mí es súper difícil manejar el presupuesto siendo yo contador. O sea, yo mismo maquillo mis Sí, tus cuentas. faltas. Yo mismo me Los maquillo. estados financieros. Aquí. Entonces, por ejemplo, como te decía yo al principio, ya tengo presupuesto para la vestimenta igual. Yo quiero una chompita, yo voy a un presupuesto de unos $30 una chompa, pero en realidad me gusta la de 60. Entonces, conversamos, ¿qué dices? No, bueno, tú esta vez. Y es Necesito súper difícil. le dice la esposa. Entonces, y ves una decente que es menos 30 y la que te cuesta $30 es normalita, entonces como que la necesidad genera muchas cosas. O sea, yo sé que se puede lograr, pero en mi caso es súper difícil manejar Pues de eso se trata, que de todas maneras, difícil de manejar, pero sabes que tienes un presupuesto o dos presupuestos. Uno, uno que es un presupuesto que debemos tener en cuenta, que son nuestros gastos fijos, ¿sí? Porque es que el problema es que nuestra cabeza no puede tratar de, o no debe ir a gastar en la chompa, un ejemplo, te pongo un ejemplo, sabiendo que tenemos que pagar un arriendo. Entonces, la idea de nuestro presupuesto es saber que tenemos arriendo, luz, agua, comida, o sea, un presupuesto sabemos que es fijo, inflexible, y hay otro presupuesto que es flexible, que cuando hay algún excedente de $1,000, cuando hay un La excedente, próxima digo 10,000, coño. cuando hay un excedente, debemos ser muy, o sea, yo sé que nosotros empezando acá en Canadá o en cualquier momento podemos ser cortos en los ingresos en algún momento, y por eso no nos podemos dar ciertos lujos de pronto ahorrar o invertir, porque a veces estamos muy limitados en eso. Esas herramientas que hay en el sistema financiero son buenos. El CELI, como dice Byron, que aquí lo dice, el CELI es una cuenta de ahorro libre de impuesto, ¿sí? Que uno mete el dinero y cuando lo saca no va a causar ningún interés, ningún impuesto, ¿sí? La única es que se puede sacar en cualquier momento, pero son 24 horas después que se lo ponen a uno en la cuenta. Sí, eso sí. ¿Sí? Pero es 48 horas. manejable, sí, exacto, es manejable. Sí, Pero de todas maneras, a eso iba con lo del presupuesto. Todos sabemos que hay que tener un haber y un debe para saber exactamente la diferencia y en qué nos podemos mover. Cada quien sabrá cómo moverse en ese presupuesto, pero es importante saber, conocer la realidad financiera en la que nosotros como cristianos estamos, para evitar endeudarnos, para evitar ir más allá de lo que nosotros no podemos, que es nuestro cuarto principio. Pero no sé, Luis, tú ibas a decir Sí, el derecho a réplica. No, eso de la inflexibilidad me parece genial, un buen término. Yo no lo manejo con ese término, pero la verdad que se adapta perfectamente. Yo lo que hago, y eso es un tema personal, pero lo que hago es, tengo un fondo de emergencia, que es lo que me da esa inflexibilidad. Si ocurre alguno, pues ya tengo allí la cuestión. Trato de que sea pues lo que pueda soportar, porque es cualquier sí, algo imprevisto que tú no te puedas imaginar, pero que bueno. Lo llaman colchón. Sí, Un colchón o como tú lo quieras llamar, yo lo llamo fondo de emergencia, porque lo voy a usar solamente en esos casos, ¿no? Y entonces ahí sí ya yo puedo empezar a ver lo del otro fondo de inversión y eso que hemos tocado aquí, que ese también lo voy creciendo poco a poco, 50 y 50, como dice Byron, se va creciendo. Pero ya tú tienes salvaguardado algo que también puedes ir subiendo, porque de repente pues las cosas también, tú dices, bueno, de repente voy a necesitar una cirugía, no sé, y no es urgente, pero la necesito, pues por alguna razón de salud o algo previsto. Entonces ya no me sirve, necesito un poquito más. Entonces voy cambiándome como que de dos facetas, pero tengo dos herramientas financieras que me ayudan o me pueden ayudar en dado caso a dos objetivos diferentes, ¿verdad? Pero que siempre van dentro de un presupuesto o suman dentro de un presupuesto como una base fundamental para no estar del día a día, porque eso también lo he vivido. Y sí, uno tiene que pasar cierto tiempo para poder llegar a esa estabilidad. No puedes empezar desde el primer día, porque wow, tiene que ser
mucha casualidades o bueno, tener ya algo ahorrado, pues, Exacto. ¿verdad? ¿Entiendes? Algún bien que tú cambiaste por liquidez, qué sé yo, pero es así, pues, o sea, se puede lograr con disciplina y disciplina financiera en este caso. ¿Ok? Eso que acabas de decir nos abre la ventana para el siguiente principio, que el Claro. siguiente principio que les decía Todo está es conectado. no endeudarse Ujú. ni ser aval o fiador. Esto tiene que ver a que no, en nuestra realidad sabemos que tenemos que, en Canadá o en Norteamérica debe haber una historial financiero. Acá obviamente tener una tarjeta de crédito es la puerta de entrada al sistema financiero que lo vamos a necesitar para muchas cosas, ¿ok? Pues como yo les decía, no hay que tener miedo a tener el dinero, lo importante es saberlo administrar nosotros como mayordomos. Recapitulo todo lo que hemos venido diciendo. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, yo no tenía cartas de crédito, yo no tenía nada, y mi hijo mayor, que era el único hijo en ese momento, un día resultó con un dolor en el estómago. Quienes me conocen desde antes, no sé si se acuerdan de esta historia. En esa época en Atwater existía un hospital que era el Children's Hospital. Ujú. ¿Sí se acuerdan de ese? Sí, todavía existe. Todavía existe. ¿Cómo ese. olvidarlo? Sí. Yo me Ya que acuerdo que mantienes con fuimos los hijos. para allá y en plena recepción mi hijo se retorcía, literalmente tirado en el suelo, retorciéndose del dolor, y la enfermera que le estaba haciendo el triage me decía, wow, posiblemente sea un apéndice, vamos, y yo, Te iba a ok, decir eso. entrémoslo. Entonces la persona me dijo, no puedo entrar. Yo le dije, porque me dijo, usted tiene carta Maladí, yo no tenía carta Maladí en ese entonces. Me dijo, y yo no, me dijo, si usted me da una carta de crédito con $15,000 a disposición del hospital, yo entro al niño. Y yo, ¿pero por qué? Me decía, porque puede ser un dolor de estómago que con un Tylenol va a pasar, o puede ser una cirugía. Sí. Vamos a tener que hacer exámenes que cuestan no sé cuántos miles, cirugía y acostarlo en una camilla que me cuesta. Si usted no tiene la carta Maladí que el gobierno nos paga eso, Ujú. yo no lo puedo ingresar. Yo como recién llegado, yo me dejé embobar ahí y dije, oh, voy para otro lado. Eso no es, o sea, no tiene que ser así. La vida en juego de un niño, Ujú. pero en ese momento me pidieron una carta de crédito abierta por $15,000. Wow. Y yo, cuando había ido al banco, cuando abrí mi cuenta en el banco BMO, no quiero hacer publicidad ni mala publicidad, a mí no me dieron carta de crédito, me dijeron que yo no podía tener carta de crédito porque yo llegué como una persona a proteger aquí a Canadá. Ujú. Entonces que si en cualquier momento me iba a dejar la deuda. Entonces, cerrado por un lado, cerrado por el otro, ¿yo qué hacía? ¿Ok? Entonces, la historia es más grande, no quiero profundizar más porque pues después logré de otra forma hacer a una carta de crédito, pero el que quiera la historia le puedo decir cómo funcionó Claro, claro. y después se la cuento. Pero pues de todas maneras, aunque la idea es no endeudarnos, no ser aval ni fiador, ustedes lo saben que de todas maneras si nosotros le prestamos a alguien o si alguien nos presta dinero, ese alguien también va a estar como siendo nuestro jefe, nuestro patrón en busca de su dinero. Para no avanzar, para no profundizar más las cosas, les quiero decir que si pueden colaborar con Proverbios 22:7. El rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado, siervo es del que presta. Es que en italiano no es en presta, Ha dicho, el que presta. Exacto. Ujú, interesante, ¿eh? Y dice aquí, hijo mío, si das finanzas por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. ¿Sí? No te duermas, no te des ni un momento de descanso, huye como un venado del cazador, huye como una ave de la trampa cuando uno está endeudado, porque de todas maneras, cuando uno se endeuda y poco a poco esa deuda crece y crece y crece, nuestra cabeza va a estar en la deuda y no vamos a tener tranquilidad. Cuando yo hice hecho o vaya a hacer inversiones, también se los digo a ustedes, la idea es uno utilizar el dinero que no necesita.
porque cuando uno va a invertir un dinero, cuando uno está haciendo algo con un dinero que uno necesita para pagar su arriendo, para pagar su comida, para sus hijos, uno no va a estar pensando libremente, sino uno va a estar pensando con la necesidad. Y ese es un gran error que muchas personas cometen en las finanzas, y por eso es que van a los casinos y van y juegan lo del arriendo, juegan lo de la pensión, Sí, y entonces cuando pierden dicen, no, yo puedo más porque yo tengo que recuperar ahora lo del arriendo, y entonces vuelven a invertir y ya perdieron más, y eso es un hoyo, un hueco negro que hay en el espacio que se lo va a consumir a uno sí o sí. Entonces esa es una gran importancia de nosotros como cristianos, es no endeudarnos, no servir de fiadores o no ser aval de alguien. Es difícil, eso ya lo hemos visto muchas veces, es difícil decirle a alguien, no, lo siento, no le puedo firmar para un contrato de arriendo, no le puedo firmar para que saque un carro. La gente no lo va a ver con buenos ojos, ¿sí? Porque, usted no es buen amigo, usted no es buen hermano, pero es que la misma palabra lo dice, no hay que servir de aval para alguien, no hay que ser fiador de nadie, ¿ok? Porque nuestra tranquilidad se va a ver comprometida. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo tuve 2 malas experiencias. Tuve buenas experiencias recién venido. Personas que no me conocían me sirvieron de garantor. Y eso fue una bendición para mí. Gente que ni siquiera era cristiana y me sirvió de fiadores. Y esos fueron los buenos. Pero las malas es que uno también quiere ayudar a otros. Y terminé pagando un aparato de sonido de no sé cuánto, porque la otra persona, yo le serví. Mayra me dijo no, pero yo dije, mi amigo, pobrecito. Y después vino una carta y que me iban a mandar a corte por él. Entonces yo le hablé y me dijo, ¿qué quieres que haga? No tengo plata, no puedo pagar, o sea, no me pueden obligar. Bueno, digo, no me pueden obligar. Entonces ahí aprendí yo mucho, ¿verdad? Cierto, nadie lo puede obligar, pero mirar los resultados, ¿verdad? O sea, me metió a mí en un problema, yo iba a tener que ir a la corte, yo tuve que ir al banco, yo tuve que hacer muchas cosas por él, ¿verdad? Porque no daba la cara. Entonces, y pagar. ¿Cómo? Ese es el garante, o sea. Sí, Exacto. sí, por eso te digo, aprendí verdaderamente a la mala, que es un ganante. ¿Por qué le llaman a la Biblia el manual de ¿qué? Instrucciones? De instrucciones. Porque es que día a día nosotros vemos que si no cumplimos o si no llevamos esa enseñanza a la realidad, día a día vamos a estar cayendo en los errores y consecuencias al respecto. Y eso es cierto, o sea, Sí. pero en mi caso, cuando yo caí en esos problemas, también era por falta de conocimiento, cuando no era cristiano. Entonces uno, como dice Byron, algunos no cristianos, venga, no, tranquilo, yo le ayudo. Y después cuando, no, es que toca pagar, no, pues él no va a pagar, no señor, usted iba ya a corte, un proceso contra uno que porque el otro no pagó. Y resulta uno siendo el que lo reportan en las centrales de riesgo por esos problemas. Entonces es importante también, yo digo, más vale un día rojo que 1000 morado. ¿Sí? Preferible decirle, no puedo ayudarte en eso, y la otra persona se va a poner bravo con uno. Si se pone muy bravo con uno es que nunca fue el amigo de uno. Sí, también es cierto Tiene que entender que uno no puede exponer todo. Exacto, uno no puede exponerse, uno no expone su capital o su nombre, no solo por uno lo hace porque nuestra ley, que es la Biblia, nos dice que hay que evitar eso. 2, porque es que también estamos jugando, nosotros como cabeza de familia estamos jugando con lo de nuestra familia. ¿Sí? Entonces, si tenemos un presupuesto que no nos podemos salir, pero le hicimos el favor a alguien y nos toca pagarle a alguien, miren en el presupuesto qué hueco nos va a crear lo que le hicimos al otro. Claro. También hay que ver todo eso. Para ¿alguien quiere? No solo que el aparato costaba $650. Y yo le dije, $650 y no te puedes... Pero la consecuencia es de que me peleé con mi esposa. No peleé. No, quiero decir, discutimos. Porque ella me dijo, cuando yo te aconsejé que no lo hicieras, lo hiciste, ¿verdad? Y ahora mira los resultados. Eso fue lo que a mí me puso a pensar. Mejor me callo la boca y procedo a hacer lo que yo propuse en mi corazón. Sí, es totalmente cierto lo que dice Byron. A mí también me ha pasado, de hecho, a mí personalmente, pues me han prestado tres veces que yo recuerdo ahorita, que han sido fiadores a mí. Y las 3 veces no los he quedado mal, pero
pues. Sí, tienes razón. Inclusive cuando no estaba en los caminos de Dios tenía ciertos principios que me enseñaron mis padres, pero sí, también me ha pasado lo contrario, que he tenido que perder dinero por poner dinero donde no debo, ¿verdad? Es que las dos cosas son así, pues. Y hay que ver Y eso. hay que verlo con cierto criterio, con el manual de instrucciones a la mano, porque la verdad para eso está. Pero sí, a veces es la única alternativa, porque no tienes ese acceso o no tienes ese estatus, esa base para poder necesitar algo que realmente lo necesitas, ¿no? Y solo les cuento el último, fue cuando yo llegué aquí. Yo no podía ni siquiera arrendar donde estoy viviendo. Alguien tuvo que poner el dinero de su bolsa para pagarme el primer mes de arriendo para poder yo llegar allí. Después yo se lo pagué, pero es para que más o menos entiendan que sí, a veces no hay otra. A pesar de que yo tenía dinero, yo no lo podía pagar desde el extranjero, tenía que ser desde una cuenta nacional. Así se mueven las cosas aquí, pues. Entonces, ¿cómo hago? Nada, salió ese ángel que me pagó eso, y fue la única forma. Pero ese ángel lo envió quién. Lo que pasa es que también Claro, hay que ver claro. que estos principios que estamos tomando, principios financieros para Sí. cristianos, están en la Biblia. Todo esto que les estamos hablando están en la Biblia, por eso están ya. Si ustedes buscan en internet cualquier cosa de principios financieros, van a salir todos estos. ¿Y Ujú. por cuál partimos? El primero fue reconocer que Dios es nuestro proveedor, nuestro dador. Él es el que nos ha dado todo, que nos va a dar todo, nuestro Claro. proveedor. Y en ese momento es mirar que aunque hay 9 principios, o de pronto algunos ponen más o unos menos, esos principios no es que sean solo así, No, obviamente, el principio de que no endeudarse, o que no ser fiador, o que alguien no te sirviera de fiador, el Señor te puso a alguien que te ayudara, porque Exacto. tú confiaste en que el Señor te provee. Ujú. ¿Sí? Entonces también hay que ver esa forma. El manual de instrucciones te dice cómo hacer las cosas, pero el Señor no te va a dejar solo, o Dios no te va a dejar sin provisión. Y fue tu confianza, que es lo importante, tener confianza en el Señor, ¿sí? Que saber que es Él el que te va a proveer, la que hace las cosas. Nosotros no podemos ser cristianos que el Señor es quien, yo sigo al Señor, pero llega la prueba y, ¿ahora yo qué hago? No, seamos conscientes y coherentes con lo que nosotros profesamos a los demás. Si nosotros somos creyentes y decimos que el Señor es nuestro Dios, que nos provee, sabemos que Él es quien nos va a sacar del problema, quien nos va a dar la solución a lo que nosotros estamos pasando. Eso me sirve para decirles que yo empecé diciendo que las finanzas son muy personales, pero también nosotros como cristianos podemos encontrar en nuestros hermanos gente que conoce más al respecto del tema, Ujú. gente que sabe administrar más. Yo sé que a veces nos da pena, miedo decir, no, es que yo gano $1,000 y yo pienso que todo el mundo gana 50,000. No interesa, yo gano $1,000, yo gano $1,000, ¿sí? Y es importante que si alguien me enseña a cómo manejar esos $1,000, porque ya pasó por eso, simplemente le pido la ayuda. Y nosotros como cristianos no podemos decir, no, es que lo que pasa es que Luis me dijo que gana $500 y entonces, empezar. Nosotros somos cristianos, no vamos a empezar con chisme ni nada, porque Claro. para eso Que gana podemos 500. participar como No, una 1,000 familia. dijo, Voy a decir 10,000 la No, es que próxima. le sobraron 1,000, le sobran 1,000, es lo importante. Ahora ya sabemos a dónde. Y no me presione, por eso fue el millón. Sí, no, lo que tú dices es muy cierto. Fíjate que si no estamos preparados para manejar $1,000, ¿cómo vamos a estar preparados para manejar 1,000,000? Exacto. Esa gente que gana la lotería, que gana 1 o 2 millones de un día para otro, lo pierden así porque no están preparados para eso. ¿Me entiendes? Porque se dejan llevar de lo que dijimos, Claro. de la sociedad, Claro, de que claro. es que tengo que gastar, quiero mi mejor carro, quiero mejor tal cosa, el Ujú. dinero se va. Se va. Entonces eso es un mal mayordomo, Ujú. y es un mayordomo que no está administrando lo que el Señor nos dio. Exacto. Y la idea de ser mayordomo y administrar es que siempre estemos nivelados en gastos, deudas y en el siguiente punto, el siguiente principio, que es ahorrar e invertir. Ahorrar e invertir. Que pues ya lo hemos venido hablando, no voy a Mi madre me decía, perdón que te corté en ese tema, si tú quieres ser garante, tú ten en cuenta que tú vas a pagar tu plata. O sea, no me decía no lo seas,
Me decía, tú quieres ser garante porque una vez, yo era jovencito, yo recién había entrado al ejército, soltero, tenía supuestamente plata. Y me vinieron a buscar, y le dije, mami, mira, me están pidiendo que sea garante para... Querían comprar un set de línea blanca, me acuerdo. Y me dice ella, pues, ¿tú quieres? Le digo, sí, es mi amigo. Dice ella, si tú quieres ser garante, ten en cuenta que tú vas a pagar eso. Le digo, ¿cómo? Él solo va a pedir y yo... No, hombre, No, digo, o sea, si tú entras con esa mentalidad de que él va a pagar, ahí estás perdido. Si tú vas a ser garante, tú entras con la seguridad de que tú vas a pagar eso. Y si no entras con la seguridad de que tú vas a pagar, no lo seas. Y por lo general las personas que son garantes son las que no conocen de Dios. Que mira, cuando yo llegué acá, igualito con lo que le pasó. Esa señora, obviamente es de la mano de Dios. Que yo aquí, cada paso que he dado aquí, he visto la mano de Dios. Dios utiliza. Y ella dio, mira, lo que pasa es que como yo no tenía papeles, no tenía nada, o sea, el dueño me pedía, no tienes carta de crédito, bueno, me pagas 2 meses de arriendo y el arriendo, o sea, eran 3 meses en total, o sea, 2 meses de garantía y el mes que tenía que estar pagando para yo poder arrendar. Entonces, yo fui con eso, encima de eso yo no hablaba francés, o sea, algo le entiendo. Ahora, en ese tiempo ni bonjour. Entonces, yo fui con esta señora porque nos ayudaba bastantísimo y dijo, no, si tú quieres yo voy y te ayudo a hablar. Supuestamente era solo para hablar, para comprender qué me decía el dueño de casa y qué vamos a hacer. Y ella dijo ahí que, porque yo tenía que hablar en español, ella obviamente después me explicó. Ella le dijo ahí, ya está bien, y yo voy a ser la garante y yo te voy a dar lo de los meses de garantía, pero no es esperarle un dato a él para que yo cobraba la ayuda social, que cobre ayuda social y pague. Entonces, ella subió de garante, ella fue mi traductora, o sea, ella hizo todo. Entonces son cosas que una vez por el corazón te pide a alguien y tú por ayudar, tú quieres hacerlo. Indistintamente sabiendo que ya, obviamente, pero si tú vas con un corazón de que yo voy a ser el garante y él mismo tiene que pagar, todavía estás haciendo mal. Entonces cuando tú vayas a ser el garante, Sí, es así, es normal. ten seguro que tú vas a pagar, o sea, gánate ese problema, más claro. O sea, con eso ayúdale. Porque si tú quieres ayudarle, sabiendo de que en realidad no le vas a ayudar, sé garante, pero ya asume las consecuencias después. ¿No? Bueno, es otro punto de vista que de todas maneras hay que ver que eso, ¿qué hace? Creo yo, ¿qué hace el que tú te metas en la cabeza que tú lo vas a pagar para poder ser de garante? Te da la tranquilidad, que es el punto el que vemos. Cuando uno es de garante o de fiador, uno pierde tranquilidad, ¿sí? Pero si tú mismo te das tranquilidad sabiendo que si no lo pagas yo aquí tengo para pagarlo, aunque eso entraría en el presupuesto también. Ok, yo tengo un presupuesto para, por si no, yo lo pago, tengo tranquilidad y lo ayudé y eso te da tranquilidad en tu corazón. Exacto. Entonces, eso también es importante verlo. Lo que les hablaba antes también, quinto, para avanzar un poquitico, es sobre ahorrar e invertir. Ya lo hablábamos sobre Byron, nos estuvo hablando del CELI, nos estaba hablando Luis de algunas inversiones que él hace, que va a ser de 10.000 porque le sobran 1.000. Entonces, es importante, cada uno de nosotros a su medida lo va haciendo, pero sí hay que hacerlo, sobre todo para el futuro. Cuando nosotros ya vayamos a tomar nuestra retredo, para cuando vayamos a hacer cualquier cosa en el futuro, es importante tener un poco de ahorro. Yo a mis hijos les he dicho que, ahora Juan Diego que es barbero y que peluquea, que yo le digo, hijo, no te voy a decir que no gastes tu dinero, es tu dinero, pero trata de sacar una parte siempre y meterla en tu cuenta para que esa no la toques de aquí hasta que tengas 40, 50 años. Y uno se da cuenta, cuando Byron lo decía con ese CELI, a mí del trabajo me descuentan directamente $30 del sueldo y va directamente un CELI que para mi retiro. Y cuando yo he mirado, ha ido creciendo, pues no es mucho porque pues empecé tarde, ¿sí? Pero sí, dependiendo del riesgo que se maneja en las inversiones, puede dar un interés mucho más elevado. Entonces,
eso va a generar que el día de mañana ustedes van a contar, o nosotros vamos a contar con un dinero del cual nunca pensamos tenerlo, porque semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se va acumulando ese ahorro, esa inversión, va a dar más frutos de los cuales nosotros pensamos, y la misma Biblia lo dice. Por eso digo, no hay que tener miedo a tener dinero, lo importante es administrarlo bien, administrarlo para el Señor. ¿Okay? Los ricos son ricos, pero el problema de los ricos de la vida es que ellos utilizan el dinero para otras cosas, ¿sí? Hay ricos cristianos que utilizan el dinero para bien, hay pastores, pues, Byron, yo espero que usted sea de esos, hay pastores que tienen mucho dinero, ¿sí? Pues lo manejan de otra forma, pero no significa que no se pueda tener. Lo importante es saberlo utilizar y para acrecentar, como siempre decimos en nuestro hogar, acrecentar el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, no hay que tener miedo al dinero. Si podemos hacer una inversión, si ganamos dinero, excelente, bienvenido sea, compartámoslo, ¿sí? Invirtámoslo también en nuestros hermanos. Yo espero que inviertan conmigo, inviertan en mí frescos. Pero sí es importante ese tema de ahorrar e invertir. Y cuando les digo que inviertan en nuestros hermanos, que inviertan en las demás personas, caemos en el sexto principio, que es ser generoso y sembrar. ¿Okay? Algo que se me quedó en cuanto a invertir y ahorrar, ahorrar e invertir, es el ejemplo que nos pone la palabra, es el de la hormiga. ¿Sí? Que la hormiga siempre está trabajando. No hay quien le diga a la hormiga, hey, no lleve comidita por... No, la hormiga siempre invierte su trabajo y ahorra comida para cuando venga la época difícil o para cuando llegue la época que no puede haber comida. Hay una fábula que es el de la hormiga y la cigarra, no sé si la han escuchado. Sí. Es de las hormigas, pasa todo el año trabajando para guardar el bastimento para el invierno, y la cigarra se la pasa jugando y divirtiéndose. Cuando llega el invierno, la cigarra no tiene que comer y la hormiga está cómoda. Y entonces por eso les decía que compartir con nosotros o con nuestros hermanos, sin miedo al dinero, teniendo una buena administración, entramos al ser generoso y sembrar. ¿Sí? Eso me parece que es importante, sobre todo nosotros como cristianos. Dad a otros y Dios os dará a vosotros. ¿Sí? Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Lucas 6:38. Eso me parece muy práctico porque a mí en el transcurso de la vida me ha pasado. Yo no es que sea rico, yo no es que sea muy... Pues siempre me ha gustado ser amplio. De lo poquito que yo tengo, doy lo que más pueda. Y a veces es solamente servicio, a veces es solamente amistad, consejos, pero trato de ser amplio en eso, porque aunque uno no busca que le devuelvan a uno el favor, uno no busca que le devuelvan a uno cualquier cosa que uno haga por ellos, se nota y la gente lo aprecia a uno y después eso se ve reflejado en la vida de uno. No sé si les haya pasado. No sé si de pronto alguno quiere compartir esa experiencia. Hechos 20:35 dice que es mejor dar que recibir. Aquí, contigo amigo, me acuerdo una vez que nosotros estábamos en un hotel de Adwater, bueno, no en un hotel, en el Chester de Adwater, y con los niños no teníamos pues... es para que sea válido este ejemplo. No es que quiero glorificarle a mi hermano. Estábamos nosotros, habíamos almorzado y mis hijos querían McDonald's. Es un poco difícil hablar. Porque uno en la familia a veces es muy fuerte y no les quiere dejar ver esa debilidad por muchas cosas. Uno como padre tiene que dar el ejemplo a ellos que
uno no se puede caer o estar triste. Yo aprendo al menos con ellos estar bien. Y después así, mis hijos querían McDonald's, no conocíamos nada todavía acá. Y salimos. Y justo a la salida del Chester había un McDonald's, pero no es de los que normalmente te venden comida, sino un Express, que le café dicen de Express. Express. Pero nosotros no sabíamos. Entonces íbamos nosotros a comprar supuestamente solo yo quería una cajita feliz para que se coman los tres. No había para más. Y ahí uno ve la gracia de Dios y la necesidad cada uno, el corazón que uno quiere, obviamente para los hijos. Y entramos y le encontramos acá al hermano Diego, y estamos con recelo nosotros porque una primera vez entrar acá y otra entramos 5 por una cajita feliz. Sí, será como chuta. Pero bueno, vamos, yo con los chinos pues, entremos, vamos a pedir solo una cajita feliz y ya después vemos y vemos cómo está. ¿Qué hacemos ahí? Y ellos contentos, o sea, uno es el que se preocupa por esas cosas. Claro. O sea, solo una cajita feliz y tanta gente. O sea, uno es el que se ve mal, ellos súper contentos. Sí. Papi, McDonald's. Y entramos, incluso está haciendo bulla, que creo que por eso se dio cuenta Diego. Y ya pues se levantó y nos acercó y nos dijo, ¿van a pedir algo? Y nosotros sí, con vergüenza. Sí, vamos a ver algo. Y nos decían, claro, pidan lo que ustedes quieran. O sea, imagínate en esa situación que pues, te encuentras en lo que estás. Y Dios hace ese tipo de cosas. Y me acordé de mis hijos, decían, papi, le decimos Dios le pague. Y él decía, no, solo le dé gracias. Y decía, ya papi, gracias. Y ya me acordaba, encima de eso más lo que mi mamá me decía. O sea, yo en ese tiempo estaba primero contento, feliz, porque yo sé que Dios hace estas cosas, yo sé que no fue Dios. Dios puso en su corazón. Sí, yo sé que Dios, yo estoy convencido de eso. Y mi mamá me decía, no diga Dios le pague, porque en mi país tenemos esa costumbre de cuando te dan algo decimos Dios le pague. Dios le pague en esto, no sé cómo dicen en ese país. Y mi mami me decía, cuando se convirtió al cristianismo, me dijo, usted no tiene que decirle a Dios le pague. Y le decía, ¿por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Dios no es deudor de nadie. Y esa persona, Dios no le va a pagar, Dios le va a dar mucho más de lo que Él te dio, de lo que Él te va a dar. Entonces eso se me quedó grabado en mi corazón. Y ese día le cuento esto como testimonio por dar a conocer, como decía, no quiero darle agradecer a Dios, pero, o sea, fue algo muy... Y dice, el valor que tiene, mira, esas cositas que enmarcan lo que es mejor dar que recibir. Porque, o sea, en realidad no fue lo que nos compró, lo que me marcó a mí, ¿entiendes? Lo que me marcó a mí es la acción, lo que hay, lo que generó. O sea, todavía había esperanza. Que yo en realidad yo estaba... Es que cuando uno viene en el Chester, te dan, no es mala la comida, pero o sea, comes lo que te dan y tus hijos en ese momento no están que, papi, yo quiero esto, papi. Si tú te sientes... Yo me sentía fatal. Y cuando tú ves esos tipos de acciones, wow. Sí, Dios tiene el control de todo. Es eso, es el testimonio que uno le levanta, le anima a seguir adelante. Eso yo, gracias. Muchas gracias por el testimonio. Para complementar, o no complementar, sino decir que si no fui yo, ese día sentí, al Señor me dijo, sí,
no sé si te diste cuenta, fue la alegría que yo al verlos, Sí, sí. y el Señor fue el que proveyó. Claro. Es mejor dar que recibir, como tú estás diciendo. Sí, sí, Es un definitivamente. principio que dice ser generoso y sembrar. Yo creo que en el corazón de tus hijos, en tu corazón, se sembró una semilla que puede que no se vaya a hacer a toda hora, pero algún día ellos o nuestros hermanos podremos hacer siempre lo mismo. ¿Sí? Me parece importante ese punto. Yo estoy sumamente, ¿cómo se Cosas que llama? marcan. Estoy sumamente identificado con lo que acabas de decir porque me pasó un montón de veces, sobre todo en el año 2020. Que fue, yo creo que el antes y después en mi vida cristiana. Me pasó un montón de veces, ahorita no recuerdo cuántas veces, pero fue un montón de veces y ahí ni siquiera tenía para la cajita feliz, ¿me entiendes? Y sí, muchos ángeles pusieron en el camino esas personas que llegaban con una provisión que no tenías ni idea que te iba a llegar, pero ahí llegaba, de lugares, wow, increíble, increíble, pero por eso mi insistencia siempre en dar, porque ya he recibido tanto de Dios que como que necesito, tengo ya esa necesidad no de receptor, sino de dador. Y se vuelve algo, ¿cómo se llama? Imprescindible en tu día a día. O sea, no trato de que todos los días trata de dar, así sea mi tiempo. A veces el tiempo es lo más valioso que tenemos porque no vuelve. Entonces, y es así, pues. Es totalmente lo que tú dices, hombre. Amén. Amén. Gracias. Nuestro siguiente principio, el 7, es dar a Dios lo que le pertenece. Cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, primicias, y compartiendo un poco lo que nos ha dicho Byron, no siempre es dinero, a veces es tiempo también que se necesita entregar, a veces es desprenderse uno de cosas muy íntimas para ayudar a otra persona, y en nombre del Señor también es muy importante entregarle, estamos hablando que entregarle al Señor ese diezmo, así sea ese tiempo, es sentarse en oración, alabarlo, proclamarlo, compartir su palabra a los demás, siempre es muy importante reconocerlo como que, así como decíamos que Él es nuestro dador, que Él es nuestro Rey de Reyes, reconocer eso, y forma de reconocerlo, y está en la Biblia, en el manual de instrucciones, es entregar nuestras primicias, entregar ese 10%, sentarse a comer ese 10%, esas primicias. La Biblia lo dice, hay que hacerlo, hay que aplicarlo. Yo sé que como Byron también nos lo ha explicado y muchos de nosotros acá lo conocemos, no es fácil, sobre todo para los no cristianos, no es fácil soltar una parte de un dinero que estamos recibiendo por nuestro trabajo, por nuestro sudor, pensando que, ok, es que ¿por qué vamos a entregarlo? Mucha gente dice, ¿por qué le entregan eso al pastor si se va a hacer rico? ¿Sí? Mucha gente no entiende que eso no es para el pastor, es para la misma administración de la iglesia, de donde se estaban reuniendo las personas, para la misma ayuda de nosotros como cristianos, para la misma ayuda de personas no cristianas. Y mucha gente no lo entiende. Y esa es parte de nuestra formación como cristianos, también enseñarle a la gente la verdadera razón de los diezmos. Es nuestro reconocimiento al Señor, que Él nos ha dado las cosas, y nuestra obediencia hacia Él, ¿cierto? No sé, Byron nos ha compartido mucho sobre este tema. No sé si de pronto quieran añadir algo más. Es como todos los puntos que hemos tratado no son solo lo que estamos tratando, de esto podemos hablar horas y horas y horas. Yo sé que no tenemos mucho tiempo. No sé si Byron quiera compartir algo más al respecto de solo diezmos. Solo quizá que cuando uno puede tener la oportunidad de tenerlo todo, a veces no aprovechamos esa oportunidad porque representa, según nosotros, un esfuerzo o algo que no tiene sentido. Pero yo quería compartir eso en cuanto a que darle al Señor lo que le pertenece. El hombre puso 10%, pero en el Nuevo Testamento se habla de que des generosamente al Señor, ¿verdad?
O sea, no, ya no pone un 10%, no, da generosamente, ¿verdad? Entonces, teniendo la mejor herramienta en nuestra mano, creo que es como quitar los tabú en cuanto a lo que tú decías ahorita de no tenerle miedo al dinero. Creo que lo hemos experimentado. Dios nos bendice de una manera que no viene con límite, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a dar al Señor lo que a Él le pertenece, lo vuelvo a repetir, no es únicamente dinero, es tiempo. Discipular a una persona es tiempo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que ahí está el secreto de nuestra prosperidad, ¿verdad? Entonces, cuando damos al Señor, le estás dando al Señor, no le estás dando a los hombres, ni a un ministerio, ni a lo que sea, le estás dando al Señor. Y ahí está el mejor secreto del éxito, ¿verdad? Porque no te va a venir en dinero, pero te va a venir en salud, te va a venir en bendición para tu hogar, te va a venir en cosas que uno ni siquiera se lo espera, ¿verdad? Y termino con una anécdota muy ridícula, pero que se me venía a la mente. Llega el caso. Mi hermano, aquí está mi hermano, mi papá llegaba a dormir, a hacer una siesta del trabajo, dormía una buena siesta, de ahí se iba a trabajar otra vez. Sí, él era contador para la Chevron en Guatemala. Él era el jefe de departamento de contabilidad, una empresa muy, muy importante. Entonces, pero no sé por qué lo hacía mi papá. Llevaba toda la plata que tenía en su bolsa y cuando dormía él dejaba el dinero ahí, se le quedaba en el colchón, ¿verdad? Encima de no en el colchón, encima de la cama. Y mi hermano encontró una vez una buena cantidad de dinero y él no se acuerda. Pero mi hermano andaba contento y dijo, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ¿qué no hacemos con esto? Vamos y compramos dulces, compramos todo lo que quisimos de dulces, de sodas, todo lo compramos ese día, ¿verdad? Pero llegó la ocasión de que ya estábamos hartos de comer dulces de lo que sea, de chips, y entonces dijimos, ¿y qué se hace con el dinero? Ya nada. Ya no se puede hacer nada con el dinero y no nos sirve para nada. Bueno, y mi hermano fue y le dijo a mi mamá, me encontré, ya no nos sirve para nada. Y entonces, pues eso es lo que pasa. Perdón que lo ponga de esa manera, es cómico, ¿no? Porque aún mi mamá dijo que se pudo haber gastado todo el dinero, pero él mismo personalmente no me gusta el dinero, yo lo odio, ¿no? Bueno, pero vamos a ese hecho de la inocencia, ¿verdad? Aquel llega, ya no nos sirve para nada el dinero, ¿verdad? Ya tómelo, ya gastamos todo lo que quisimos. Bueno, pero eso es lo que pasa con nuestro corazón. Podemos tenerlo todo, ¿verdad? Todo, Dios nos va a dar todo, pero no tenemos esa capacidad de no ponernos a pensar el dinero de mi sudor, como dijiste ahorita, de mi esfuerzo. Dios te está dando, si lo tomamos con el 10%, te deja el 90% para ti. Pero en el Antiguo Testamento, pues da el 10%. Pero si tomamos verdaderamente la regla de oro para comprender lo que es el diezmo, tomemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Demos generosamente al Señor y generosamente vas a ver, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ti. Es un juego que humanamente no lo vamos a entender, sí, pero experimenta, ¿verdad? Si Dios nos deja en Malaquías para que lo experimentemos, ¿verdad? Probadme ahora en esto. Entonces no estamos faltándole el respeto al Señor. No, experimentemos, practiquemos y vas a ver tanta bendición que le vamos a decir al Señor, todo el resto que tú acabas de compartirnos con 7 principios, 6, perdón. Con 7, no sé. Te vas a ver que te va a quedar, da generosamente a otros, compra comida para otros, si necesitan ropa, compra ropa para otros, si tienes dinero, pues da para otros. Luego te vas a dar cuenta, pero si no lo haces, ¿cómo lo vas a experimentar? ¿Verdad? Exacto. Y está bien. Lo que pasa es que hay
Dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, hay una contradicción de lo que es el diezmo y del Antiguo Testamento y lo que es la regla de oro del Nuevo Testamento. Entonces, muchos escuchan el diezmo, es que todavía aquí se diezma. O sea, pero no sabe, o sea, el contexto real de lo que es el diezmar. Obviamente sabemos que el diezmo era para en el Antiguo Testamento, que muchos dicen ya no está vigente, que los levitas, ya, se sabe eso. Pero cuando nosotros hablamos de lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, Él ya habla que conforme des recibirás. Y no habla ya solo de un diezmo, ya se habla de mucho más, de un porcentaje. Pero ese pueblo, la mayoría del pueblo cristiano no sabe. Lastimosamente no sabe. Y solo sabe esa parte de que el Antiguo Testamento, de que eso es para los antaños, para los que, o sea, eso ya pasó, no está vigente, dicen. Y yo he escuchado de cristianos mismos. Dicen ya no. ¿Pero por qué? Porque no saben el contexto mismo de que Dios quiere que hagamos. En este caso, las palabras de Jesús. Entonces, como dicen, no, es que el diezmo ya está en el Antiguo, ya no diezmo. Y ha bajado un 60% el diezmo en las iglesias por eso. Y que no es falso, es real, de que ese tiempo se utilizaba el diezmo para ese tipo de cosas. Obviamente para la tribu de Leví, ¿no? Sí. Pero también hay en el Nuevo Testamento lo que Dios, por medio de Jesús, nos enseña. Claro. Pero eso, por ejemplo, la mayoría del pueblo no sabe. Entonces, nosotros estamos llamados, primero, a diezmar. Como nuestra iglesia nos pide. Porque tranquilamente puede ser aquí, no diezmemos, demos el 90%. Pero pa y per se mueren, ¿no? Porque si decimos demos todo, nos respalda más aún todavía la palabra. Porque Jesús dijo eso. Pero nosotros hemos puesto como estatus, digamos así, o como límite el 10%. Pero eso el pueblo no sabe. O sea, no sabe de que nosotros hemos puesto el 10% como límite a la iglesia, que diezme, que ofrende. Obviamente Dios nos manda a dar más, por medio de Cristo manda a dar, si es posible, todo, abundantemente. Generosamente. Pero eso, lastimosamente, mucho pueblo no sabe. Sí. Entonces, en lo personal no he estado diezmando. Yo le he dicho a Byron, pero no es porque no tenga, sino que he estado todavía en ese proceso de que en vez de sobrarme me falta. Y yo sé que si yo doy, yo sé que ahí me va a Pero aquí sobrar. tienes $1,000. Y yo sé que si yo doy, va a sobrar. Se debe ser Ana. Porque ahí viene lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice que vas a decir tú, que vas a experimentar. Y yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Entonces hay que volver al camino. En mi caso, yo tengo que volver al camino ese. Sí. Porque yo sé, yo les puedo decir que ¿Sabes se qué? da. Te voy a dar una... Para que veas que a veces uno es miedo a no tener, de que le falte y eso. A veces yo he dado lo único que tenía. Y también mis últimos 20 pesos. Tengo más. O a veces ni siquiera los 20 pesos, sino doy mi tiempo, como les dije hace rato, más valioso aún que lo que yo pueda dar. Y sí, o sea, empiezan a llegar esas bendiciones de donde tú menos te imaginas. Sí. O sea, me acuerdo clarito, estando yo en Guatemala, no teníamos ni para comer y llegaron un grupo de venezolanos que yo no conocía sino a una persona que se acordó de mí. Y mira, ustedes necesitan comida. Y yo le dije, bueno, con pena, en ese momento tenía pena. Y sí, la verdad que la situación está complicada, no podemos ni salir a comprarla, pues. Claro, no tenía ni para pagarla. Y llegaron ellos, ¿me puedes abrir la puerta? Y llegaron con un bolsón de comida que nos duró un mes, o sea, la cantidad de comida que nos trajeron. Otro llegó con dinero, otro llegó ya con comida preparada, ¿no? Para que coman hoy. O sea, es increíble. Y sí, yo he tratado de no, si antes no podía dar dinero, pues daba mi tiempo, ayudando, recolectando, sirviendo en la iglesia, X. El tiempo lo invertía a Dios.
Y la verdad que él nunca, ¿sabes? Es como creo que lo dije la vez pasada, cuando él te invita siempre a pagar la cuenta. Él no es deudor, es verdad lo que dice tu mamá. Él va al día. O sea, gastado, pagado. Te invita a Y pagar la esa, cuenta, y esa tarjeta lo rebota. ¿Entiendes? ¿Sabes? Es increíble, es increíble. Pero sí, estoy sumamente satisfecho con lo que has dicho. No sé si ya terminaste, No, todavía falta. todavía nos falta. Ah, Pero de dale, todas dale, maneras, dale. Entonces, no nos falta mucho. Ajá. Llegó Byron media horita más y salimos. No, pero sí, de todas maneras, Ajá. nos ha servido mucho la participación de ustedes. Lo que ustedes han dicho ha Sí. complementado mucho Sí. el tema que tenemos que ver. Como ya les dije, estos son solo los 9 principios, pero hay partes financieras de cómo manejar dinero, Sí. cómo hacerlo, que más adelante lo tocaremos, porque a mí me parece que la práctica también es importante, y sobre Claro. todo nosotros como cristianos que estamos llamados a ser también un ejemplo. También es importante dar ese ejemplo con nuestras finanzas, para no estar con ese miedo. Es entendible, créeme que te entiendo totalmente por lo que tú estás pasando, por lo haber venido pasando. La gran mayoría de nosotros lo pasó acá, yo lo pasé, pero entiendo mucho que cuando uno es inmigrante y recién llega, el miedo a ¿será que no me alcanza para sostener a mis hijos? Sobre todo que tú tienes hijos pequeños. Entonces es muy, muy entendible lo que tú estás diciendo. Eso nadie te puede venir ¿cómo se dice? Forzar. Ni a forzar, ni nadie te Obligar. puede venir no, cuando uno dice, hey, pero ¿por qué? A Debatir, recriminar, a criticar. exigir, Ujú, criticar. ujú. Cada quien, como yo empecé diciendo, cada quien es un mundo distinto. Claro. Y en cuanto a las finanzas, cada quien es un mundo distinto, que por eso es importante seguir estos principios. Cuando Byron nos compartió su Experiencia con Sergio. con Sergio sobre el dinero, en cuanto a que gastaron y gastaron dinero, comieron dulces, ya les dolía la barriga, entonces, y ahora, ¿qué hacemos con el dinero? Ya se dan cuenta que el dinero, pues, ya no iban a hacer más. ¿Para qué vamos a hacer con esto? Y lo que hicieron fue entregárselo a su mamá. Sí, pero hermano, Eso nos ¿para qué lleva dinero no también, sirve de nada? eso nos lleva al octavo principio financiero para cristianos, que es no afanarse ni angustiarse por el dinero. Yo creo que lo que ustedes hicieron, lo que se hizo de entregárselo a la mamá, es porque ya no necesitaban más ese dinero, no sabían para qué más utilizarlo, pero tenían la seguridad que tanto la mamá como el papá iban a proveer más. Es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar que el Señor es quien nos va a proveer, y descansar en su cuidado y provisión. ¿Sí? Por eso es no estar afanados con el dinero, no angustiarse por el dinero. El día a día, todos sabemos que cada día trae su propio afán, eso dice la gente, la Biblia lo dice de otra forma, ¿sí? Pero es cierto, no hay que angustiarse por el dinero, porque pues por lo mismo nuestra cabeza va a estar pensando en otras cosas en lugar de estar pensando en lo que es. Como lo dijimos, un mal necesario sí, pero no es lo único, ¿ok? Hay que confiar en la provisión del Señor. Y ya como nuestro noveno y último principio, no sé si alguien quiere aportar algo por lo que les dije, no afanarse el dinero. Es entendible lo que dijimos. Totalmente. Lo acababa de decir Luis. Exacto. Ya las cosas van a Dios llegar. ya te va a preparar lo del día y no tenemos por qué preocuparnos. No, simplemente como acotación al margen de la charla, pues de todas maneras es el diezmo. Si le sobraron 1,000, imagínense en cuánto gana. Esto, noveno mandamiento, noveno principio. Te la montamos hoy con eso. No, dale. Buenísimo. Es mantenerse libre de todo pecado financiero. Hay pecado. ¿Vas a decir? No, mi mano me ha déjame- estado molestando todo Ah. eso, ¿no? Dale. Estos pecados financieros podemos resumirlos en cuanto a la avaricia, a la codicia o a la envidia, ¿sí? Wow. Y cuando hablamos de la avaricia, es ese afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Exacto. Recuerden que aunque el dinero, les digo que no hay que tener miedo al dinero, a tener dinero en abundancia no es malo, ¿sí? Lo importante es no atesorarlo. Recuerden que El amor al dinero. el amor al dinero es una de las causas que nos lleva a la perdición. Y sabemos, y lo dice el manual de instrucciones, Byron nos lo ha dicho y nos lo ha repetido mucho, que
¿cómo el que atesora, cómo Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. donde está tu tesoro está tu corazón? Si nosotros creemos que por tener mucho dinero es lo mejor y que ya llegamos al límite de nuestras vidas y nuestro corazón el que está con el dinero, compramos Lamborghini, compramos mansiones, salimos de fiesta, salimos de viaje, porque creemos que el dinero es el que logró todo eso. Eso no lo es, sino hay que atesorar eso. Hay una parábola en la Biblia del joven que Jesucristo le dice, él le pregunta a Jesucristo que quiere seguirlo, que qué más tiene que hacer, y él le invita, menos todo el dinero que tiene, repárteselo a los pobres. Y ahí, como dices tú, le tocó la llaga, porque su corazón estaba en el dinero. Exacto. Entonces, y él no lo siguió. Y no lo siguió. Exacto, Voilà. no lo siguió. ¿Sí? Más nunca volvió a salir en la escritura. Sí. Pero creo que ahí mismo se habla de una señora. Sí, que no tenía nada, tenía unas moneditas o algo así. Y entonces en los diezmos, todo el mundo dando lo que le sobraba. Todo lo que ella tenía. Ella dio todo lo que tenía. Exacto. Y él lo reconoció de esa La forma. importancia de no atesorar las cosas. A veces nosotros tenemos en la casa cosas que no utilizamos, pero es que ese televisor es el mejor porque es el que Sin control. Sí, cuando... 65, ahora ya no es 50, ahora son 65 para arriba. sí, increíble. Lucas 12:15 nos dice, ¿quieren buscarlo? No, está bien. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto está en Hebreos 13:5. El otro pecado financiero que podemos hablar es la codicia. ¿Ya? La codicia es ese afán excesivo de riqueza. ¿Ok? Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 21:26. Y ya para terminar, el otro pecado financiero sería la envidia, que es yo creo que es uno de los pecados financieros que más se ven en la vida, tanto cristiana como en la vida mundana. Sí, porque lastimosamente la envidia ha llevado a grandes guerras también, y la codicia, todos estos pecados han llevado a grandes guerras entre países. Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo Todavía. En este momento, la situación que Luis nos ha compartido que está pasando en Venezuela todavía de hace tantos años, todo es por poder financiero, por el dinero, por la economía, porque por el dinero que genera los recursos. Todo hablamos y partimos nuevamente de las finanzas, ¿sí? Es esta envidia que es el dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Eso es importante. Dice, el corazón apacible es de vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Es tan brava la envidia que te come las entrañas, los huesos, que es lo que nos sostiene. Si uno se deja entrar ahí, uno nunca va a estar ni conforme, ni contento, ni feliz con lo que uno tiene. Ahí viene una estadística. ¿Sí sabían por qué son las mujeres las que tienen mayor índice de enfermedad de los huesos? Por la osteoporosis. Es por eso. ¿La envidia? Bueno, ese es otro tema, pero era como un dato estadístico. Ok. Aprovechando que estamos aquí solamente nosotros. Ya para terminar, no sé si alguno quiere decir algo de la envidia, de estos pecados de la codicia, ¿no? Ya para terminar, de todas maneras, quisiera decirles que es importante que nosotros como cabeza de hogar, como nosotros en el futuro, o como parte de una familia, simplemente como parte de una iglesia, debemos tener estas charlas con nuestros amigos, con nuestros hijos, nuestros padres, porque enseñar la responsabilidad financiera es un acto de amor, porque es muy práctico. Esto se ve día a día. Es una forma muy grande de llegar a los demás.
¿ok? Nosotros como cristianos, compartiendo estos temas que a la gente en principio le pueden chocar, nos va a servir para mostrarles que los problemas diarios de las finanzas, de la economía, están en el manual, están en la Biblia. Y la gente, cuando empiece a ver que lo que está viviendo está en la Biblia, va a buscar la respuesta en la Biblia. Entonces me parece que esa enseñanza, esa responsabilidad financiera es un acto de amor. Amén. Quisiera decirles que las escrituras no dicen explícitamente cuánto debemos gastar en una casa, ropa o una carrera. No detalla cuál debe ser nuestro presupuesto para comprar o para vacaciones. No dice cuánto debemos ahorrar, pero sí proporciona principios para aplicar. Estos 9 principios son la columna vertebral de una buena salud financiera. Hay más temas que vamos a tocar más adelante. Ya va por tiempo, porque no los quiero cansar. Sé que mi voz no es muy bonita y los puede estar durmiendo. Y pues todos hemos sido llamados al autocontrol, por lo que deberíamos ayudarnos unos a otros a luchar contra los insaciables ídolos de la riqueza y el materialismo. Todos estamos llamados a la generosidad, por lo que deberíamos animarnos unos a otros a considerar si nuestras decisiones fomentan o inhiben la generosidad. Es importante eso. Me gusta, esto lo estoy diciendo en manera de conclusión. La mayordomía es un acto de discipulado y ayudarnos unos a otros a practicarla es una expresión de amor. Entonces, la mayordomía, como yo les dije, es parte de nuestra administración de los bienes del jefe. Y nuestro jefe es Dios. Y la medida que nosotros podamos hacer eso para Él, vamos a ser un ejemplo para nuestros hermanos. Amén. 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 Este era nuestro tema de hoy. Espero que les haya medianamente gustado. Espero que haya sido de su agrado, de su entendimiento. Como les dije, las finanzas son muy importantes. Hay tips que cada uno de nosotros puede compartir el día de mañana para poder mejorar nuestra economía. No siempre es buscar un trabajo adicional. ¿Sí? No siempre es eso para mejorar nuestras finanzas.